Tras la independencia de las colonias en América, ese territorio vasto donde se impuso la lengua española y portuguesa fue llamado Latinoamérica. A los ojos del mundo, el continente de la ñ es un todo, pero quienes lo habitamos sabemos que tenemos particularidades. ¿Cómo entender a Latinoamérica más allá del sueño bolivariano? América Latina es un espacio tremendamente fragmentado. Ahora, esa fragmentación, sobre todo la fragmentación política, no es tan diferente a la de México, pero hay una fragmentación cultural, hay tradiciones culturales muy distintas que hay que comenzar a entender porque realmente son fascinantes, y el ejercicio de comparar, por ejemplo, la tradición de la cultura peronista con la cultura priista, o las tradiciones socialdemócratas en Chile o en Brasil, la confrontación de esas tradiciones con la corrupción, todo eso, de ahí podemos aprender muchísimo. Aunque en América se empezó a escribir literatura desde los primeros años de la conquista, se empezó a hablar de la literatura latinoamericana a partir del boom. Si se generaliza, el territorio de la novela fue francés y ruso a finales del siglo XIX. La primera mitad del XX fue para las letras inglesas y la segunda mitad del siglo XX pertenece a la literatura latinoamericana. No hay que olvidar que la segunda parte llega gracias a unas vanguardias artísticas maravillosas, peruanas, mexicanas, de la primera mitad del siglo XX, que van preparando ya intelectuales, o Alfonso Reyes, que es el equivalente a nuestros grandes, no, a un Benedetto Croce, o quiero decir que se va preparando un ambiente, un pozo fuerte, cultural, intelectual, y que desemboca en estas épocas de esplendor. Los escritores de esa época narraron historias en ciudades ficticias como Macondo de García Márquez, Santa María de Onetti o Comala de Rulfo. Parecía que solo se podía hablar del continente a través de una geografía de papel. A lo largo de la historia de la humanidad, pues desde los griegos, ¿no? Como he dicho, inventamos ciudades. ¿Por qué esa necesidad? Porque la inventa siempre algo que se casa, es un matrimonio con tu ideal. O sea, un sitio donde más que proteger a sí mismo, ¿no? Es donde vas a encontrar las maravillas del mundo, las promesas cumplidas. Con el paso del tiempo mucho ha cambiado el concepto de Latinoamérica, así como el de literatura latinoamericana. A diferencia de los escritores del siglo XX, los nacidos a final de siglo, sin proponérselo, coinciden con poco compromiso político en sus obras. De escritores con una gran conciencia política como García Márquez, pero que sin embargo, es lo que tú decías, inventa Macondo, o sea, están entregados a la imaginación y en la vida real estaban posicionados de una forma clara. Y luego encuentras estas generaciones últimas, pongamos un punto de arranque, Bolaño, que yo he ido a hablar curiosamente de Bolaños. Es una paradoja porque dices, de repente aparecen las dictaduras latinoamericanas, las masacres, las muertes, y en cambio en la vida pública ellos no ofrecen estas imágenes tan nítidas, tan comprometidas como un caso como Gabriel. De la novela total, en la tradición de Balzac, Flaubert, Oman, la literatura latinoamericana actual está más cercana a los universos personales como los de Kafka. Ahora, Latinoamérica se escribe desde dentro de los personajes y sus autores. Noticias 22, Huemán Sin Rodríguez.